Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Reciban el más cordial saludo y bienvenida a este webinar de envases y embalajes que está organizando Mincetur de la mano con PROMPERÚ. Les saluda Jessica Portolatino Manrique de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable de Mincetur. El día de hoy contamos con la ponencia de Juan Carlos Ganosa. Él es un especialista que tiene amplia experiencia en comercio exterior, en aduanas, operaciones y logística. Es maestro en Derecho con mención en aduanas, es maestro en Dirección y Administración de Empresas. Actualmente trabaja en PROMPERÚ como especialista en logística y aduanas. Antes de dar inicio al webinar, me gustaría darles dos breves indicaciones. La primera, por favor, es solicitarles que puedan mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas para poder tener una mayor atención durante el evento. Y la segunda es que, por favor, cualquier consulta o duda que puedan tener, la registren en el chat y nosotros al final de la ponencia vamos a tener una ronda de preguntas. O en todo caso, igual vayan registrándolo en el chat y en caso el ponente evalúe que sea pertinente responderla durante la ponencia, lo hará. Eh, Asimismo, les agradezco a todos por su puntualidad, por su participación en este webinar y esperamos que sea de su agrado, ¿no? Sin mayor preámbulo, quisiera darle la bienvenida al señor Ganosa para que pueda dar inicio. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Jessica, ¿cómo estás? Un gusto. Mm. ¿Me escuchas bien? Sí, claro que sí. Voy a dejar de compartir. Ok, muchas gracias. Mm. Por favor, no se vayan a olvidar de registrar su asistencia. Les estoy dejando en este momento en el link, en el chat de Zoom el link del registro de asistencia. Para nosotros es importante contar con su asistencia porque al registro de sus correos les vamos a enviar tanto la presentación de esta tarde como la grabación de la ponencia. Gracias. Adelante, Juan Carlos. ¿Se visualiza? Sí ¿Se se visualiza. visualiza la pregunta? Ujú. Sí. Ok, Ujú. muchas gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Ganoso Alemán. Eh, yo trabajo en PROM Perú. Soy especialista en logística de aduanas desde el año 2012. El día de hoy lo voy a brindarles la capacitación de envases y embalajes, específicamente. Acá está un poco lo que ya indicó Jessica, referente a mi experiencia laboral. Y vamos a ver el tema de envases y embalajes. Un poco lo que también es algo importante porque está, digamos, ¿cómo se llama? En forma en coordinación con lo que es transporte. Ok, la agenda de hoy es un poco ver la parte de información de mercancías, el análisis de la carga, preparación del envase y embalaje, la manipulación, disponibilidad, la urgencia del envío y la selección de modo de transporte. Específicamente, todo nace para tener un buen envase y embalaje. Hay que tener una mercancía. Entre los puntos importantes es la diferenciación de mercancías y qué es carga. En el caso de mercancías, podemos mencionar que es todo lo que se puede comercializar en el mundo del comercio internacional. ¿Ok? ¿Qué es carga? Es todo aquel producto que se moviliza o es transportado de un medio de transporte, que el medio de transporte puede ser vía vía marítima, vía aérea o utilizando el medio de transporte terrestre. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la diferencia o lo que siempre menciona. Cuando ya la mercancía está encima de una unidad de transporte, ya se considera carga. Es a veces los términos que utilizan en la operación de comercio exterior. Ujú. Dentro de la información que debemos contar en este caso, es muy importante, es para poder determinar el envase de embalaje, normalmente todo operador logístico, toda empresa que se dedica manipulación o cuidado de la mercancía en buenas condiciones, te va a preguntar cuáles son las características del producto, basado en la composición, el tipo de uso o función que tiene esto. Después, vamos a veces también en que la información importante que se trabaja en el comercio exterior es la correcta clasificación del producto, es decir, la partida arancelaria, el código con el cual es identificado en el mundo del comercio exterior. Este código, digamos, es como su partida de nacimiento, digamos, en el cual es identificado y puede determinar dos aspectos muy importantes. En la correcta clasificación arancelaria, algunos mencionan que es polivalente. ¿Por qué es polivalente en este caso? Porque tiene dos aspectos muy importantes, la determinación de los tributos
arancelarios que tienes que pagar y el otro es saber el movimiento de la mercancía, tanto de ingreso y salida de esta. ¿Ok? Por eso es muy importante conocer la clasificación arancelaria para, digamos, determinar su movimiento. Y segundo, algo importante, el otro punto es saber cuánto es lo que tiene que pagar de impuestos. El otro aspecto muy importante que muchos, también el aspecto es el valor de la mercancía, cuánto es lo que cuesta ese producto para determinar también el cuidado y también de seguridad, digamos, que tiene que tener eso en el mercado internacional. Entonces ya estamos viendo aspectos que hay que valorar en estos casos. El otro punto importante que también cuando se tiene que saber pedir información de la mercancía a nivel internacional es las barreras culturales, es decir, si ese producto tiene alguna restricción cultural, política o religiosa, porque nosotros pensamos que en nuestro país puede ingresar sin ningún problema, pero en otros países con otro tipo de cultura puede ser que tú hayas hecho todo el plan de logístico, llegue allá y no te lo pueda ingresar por un aspecto cultural, ¿ok? Después los pesos y volúmenes. ¿Cuál es el peso real del producto? Que puede ser que tú digas, hoy este envase, pero el volumen sea demasiado desproporcional y eso ocasiona que no se pueda, digamos, incluir en ese tipo de envase. Las marcas, los modelos, también es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Y determinar también en este caso cuál es la naturaleza de la mercancía, si es un producto frágil o es perecible, o es subvencionado o es peligroso. Todas esas cosas son muy importantes en los negocios que manejamos en el comercio exterior. Ujú. El aspecto de frágil es aquel como una especie, estamos llevando vasos de vidrio y ese con un pequeño, digamos, golpe puede que se pierda la mercancía y todo lo que te costó, digamos, acondicionarlo y no tenías el aspecto de protección, ese producto se valora. El otro es el aspecto perecible. Mercancías que necesitan, digamos, una determinada temperatura, necesitan, digamos, una especie de ventilación adecuada. En ese caso, tienes que tener ese tipo de acciones o también el que el producto pueda ¿cómo se llama? Transpirar y eso que necesita unas determinadas condiciones como por ejemplo que le tengas que poner como una especie de ventilación para que ese producto llegue en buenas condiciones hacia el mercado. Después las mencionadas, productos que sobrepasan el tamaño, digamos, del contenedor, también eso hay que tenerlo muy adecuados. Y el otro punto es si es una mercancía peligrosa, como por ejemplo un combustible, o puede ser en este caso, además del combustible, puede ser el tema que también se presenta, que sea corrosivo o que tenga, digamos, algunos aspectos que digamos, peligren, digamos, no solamente el producto en ese momento, sino a los que están alrededor. Y el otro punto es la sazonalidad del producto. Hay productos que tienen sus temporadas y en esas temporadas se tienen que embarcar, si no el producto se pierde en estos casos. Además de esto, ¿qué tenemos que analizar en el comercio exterior? Hay que hacer un análisis de los riesgos que tenemos que afrontar en el comercio internacional. Esto siempre es muy importante aquellos que manejan la parte logística o la parte aduanera. Hay que saber qué riesgos afronta ese producto cuando es transportado, manipulado o cómo se llama, o cuando tiene que estar en un almacenamiento. En estos casos, los riesgos usuales que a veces se trabaja es la naturaleza de la mercancía, es decir, qué tipo si es una mercancía frágil o es una mercancía perecible. El modo de transporte que es el adecuado en este caso de enviarlo. Como por ejemplo, si voy a enviar babas de oro, normalmente, ¿en dónde lo mandaría? ¿Lo mandaría marítimo o lo mandaría aéreo? Entonces, ahí también hay que tenerlo muy en cuenta. El itinerario, hay que ver la rutina que tienes, digamos, si es, por ejemplo, si es el itinerario puede ser diario, puede ser semanal o puede ser mensual. Hay que saber cuándo salir de la nave para, digamos, tomar las precauciones de cuándo ya tú tienes que prever antes, de cuándo tienes que pasar aduanas, cuándo tienes que ya tenerlo en almacén, cuándo ya está listo para subir al buque. Entonces, esas cosas son muy importantes que las tengas en cuenta. Ahora, todos estos factores que acabo de decir, naturaleza, modo, itinerario, también hay que evaluar cuánto es el costo del embalaje que estoy dispuesto a pagar. ¿Cuál es el embalaje que sería adecuado para ese tipo de mercancía? Por ejemplo, cuando nosotros compramos un televisor,
tú compras el televisor y te encuentras con el aspecto importante de que ustedes abren el televisor y se van a encontrar con la sorpresa que tienes. Además, tienes como una especie de Amazon de Tecnopop que evita que el producto, digamos, cuando tenga el viaje, cuando esté dando vueltas, no sufra un golpe. En este caso, después hay una especie de como una manta que tiene unas, ¿cómo se llama? Bolitas que, digamos, amortiza cualquier golpe en este caso. Entonces, tú estás viendo que está muy de la mano con el aspecto de protección, cuidado para que el producto no sea dañado en el interior de este. Después, ¿cuál es la economía del aspecto de transporte? Es decir, cuánto si es necesario mandarlo marítimo, que puedes que el costo te cueste por toneladas y metros cúbicos. En el caso si fueras aéreo, se puede tener los siguientes aspectos, que no sea por toneladas, sino sea por kilos o centímetros cúbicos. Hay que ver cómo manipular la mercancía, si va a ser mediante puede ser un montacargas o puede ser por una cabatilla automovible puede ser por un stacker. Hay que ver cómo almacenar la mercancía. Si necesita un sistema de refrigeración, si necesita, digamos, un sistema de, ¿cómo se llama?, de un sitio a un recinto para evitar que el producto se pueda perder y si es necesario tener un seguro adecuado. Entonces, miren, cuando hay que hacer este tipo de cosas, hay que analizar el tipo de carga. El éxito logístico, es decir, en el caso de ustedes, el éxito logístico comercial depende de generar una buena imagen, una marca del exportador. Y esa marca del exportador, a muchos de nosotros lo entendemos, es que tú tengas en un aspecto de planificación adecuada, basados en dos principios básicos. Uno es anticiparse el problema y otro, si algo sucede, tener las medidas de protección o digamos las medidas de planes de contingencia de cómo afrontar en este caso. Ahí se va a ver tu aspecto profesional, ahí se va a ver tu aspecto de capacidad de respuesta, que a veces nos tenemos que pensarlo de una manera adecuada, de una manera responsable y va a ser un buen trabajo que lo tengas que tener en cuenta. ¿Ok? A veces en la naturaleza, análisis de la carga, cuando uno trabaja en estos tipos de acciones y a veces audita, se pregunta lo siguiente, ¿qué tipo de naturaleza estás enfocado tu mercancía? Por ejemplo, los que trabajan en la parte logística, es la primera pregunta que les hacen. ¿Qué tipo de condiciones o características tiene tu producto? Si tu producto es el logístico se va a preocupar mucho en este caso de que de ver cómo protegerlo ese producto para no tener cuidado. Además, el logístico va a establecerte en este caso una recomendación que pongas, digamos, en este caso, algo muy importante que son los pictogramas. ¿Y qué es un pictograma? En este caso, pictogramas son como, digamos, son identificaciones en el que cual tú pones un aspecto claro y preciso de un dibujo como el que estás ahí viendo de frágil, que es una copa. Si tú ves una copa, esto ya entiendo que es un producto frágil. ¿Qué cuidado tengo que hacer al poner un embalaje adecuado para que este producto no sufra ¿cómo se llama? Ningún inconveniente? Después, si tú ves que por la naturaleza es un producto perecible, tengo que pensar en el aspecto perecible, el operador logístico te preguntará a qué temperatura tiene que viajar la mercancía. Es decir, si es, por ejemplo, uva, estará viajando a 9 grados. Si es, por ejemplo, mango, podría ser, te pongo, ¿no? Mango, o si tú viajas, en este caso, algunos nos preguntamos, si viaja, digamos, pescado, que es una temperatura, digamos, si te esté congelado, estarías pensando de 10 a -18 grados. Y esas cosas tienes que tomarlo en cuenta en tu embalaje. ¿Por qué? Porque si baja a 10 o 18 grados, ¿qué tipo de embalaje puede resistir esa temperatura? Si no, el producto no, si no la caja se va a cuartear o como se llama, va a perder su forma. Eso también ustedes tienen que tomarlo en cuenta cuando, digamos, elijan el embalaje adecuado. Si es un producto pesado o es un producto valioso, sí, algo peligroso, ¿no? De tener también el cuidado de que ese producto, si va a ser peligroso, ¿cómo hacemos que eso no digamos, ocasione un incendio o produzca una explosión? Ahorita se me da la memoria lo que pasó en un puerto de Turquía, que tenían, digamos, un producto conservado que era el abono y que estaba ahí, que era la urea, y simplemente se tuvo un descuido de ese tipo de producto y ocasionó una explosión
digamos, en todo el puerto que casi lo deshabilita o, digamos, ocasionó de que después lo tuvieran que, digamos, ¿cómo te puedo decir? Deshabilitar por un determinado tiempo y volverlo a reconstruir, porque con la explosión de que está leído un almacenaje, fue porque no tuvieron las medidas cuidados suficientes para hacerlo. Soy mencionaba, el producto en este caso se puede ocasionar por el aspecto de que es de gran tamaño. Ahorita se me acuerda en la memoria, en lo que hemos visto de la, digamos, la llegada del puerto de Chancay, digamos, de grúas pórticos de gran tamaño que han tenido que viajar desde la zona del Asia, de China, hasta el Perú, y teniendo todo el cuidado posible de que las grúas no se le caigan. Entonces, miren todo lo que hay que tener en cuenta para analizar su transporte en este caso. Ujú. Entonces, ahí tenemos ese tipo de indicaciones. En caso de los tipos de carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado, es decir, que facilita su rápida movilización. ¿Ok? Acá tenemos en este caso cargas sueltas. ¿Ok? Son productos que están en cajas y la mercancía en este caso está libre, sin ningún, digamos, está con su cajita, pero no tiene ningún aspecto de haberlo juntado o fijado, ¿no? Cava unitarizada que va a estar entre contenedores o va a estar en pallets, en este caso. ¿Y por qué unitarizada? Esa es siempre una pregunta. ¿Y por qué la mercancía que está unitarizada tiene un costo, digamos, un poco costo menor al costo de un, digamos, en el caso de flete? Porque le estás haciendo facilitar al, ¿cómo se llama?, al transportista su, digamos, ubicación, también le estás permitiendo manipular correctamente y que cuando sea el ingreso de la mercancía al contenedor, le facilites, digamos, el aspecto de maniobra en este caso y la utilización de personal en este caso. También hay el aspecto de carga general, el aspecto de carga general, como los bidones, y la carga a granel, en este caso, también que se presenta, como por ejemplo, estaríamos hablando del maíz o estamos hablando en este caso de, a veces, un buque completo puede venir de maíz, y lo que hacen en este caso, yo llego con mi buque, lo instalo y puede ser que el aspecto de poder descargar esa mercancía sea como se llama con mangueras y los puedan ser movilizados aquí a camiones que tienen, utilizan una tolva. Entonces, esto es muy importante que hay que saberlo trabajar. Ujú. A ver, en el caso de alimentos no perecibles, ¿ok? Los alimentos no perecibles no se deterioran con facilidad. Se dicen que están deteriorados por un mal manejo, que puede pasar, ¿ok? Que tú lo pongas en una superficie, digamos que sea insegura, como por ejemplo que transite ratones o que esté lleno de burbujas y eso hace que el producto se malogre por, digamos, las malas condiciones de cuidado o conservación que tenga el ambiente en este caso. O puede ser un accidente que tenga una contaminación cruzada con otro producto, que puede ser el olor, ¿ok? Que tenga un producto que tiende a bastante olor y el producto adhiera a ese olor de ese tipo de mercancía. Entonces, lo que va a ocasionar cuando tú quieras consumir ese producto, tenga un olor diferente al que te está teniendo ese producto. Entonces, eso podemos decir que tiene una contaminación cruzada o puede ser que se derrama un producto encima de este alimento y eso ya haga que el producto ya no se pueda consumir. ¿Ok? Y en este caso que conduce a una contaminación repentina. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado, evitar que tenga contaminación cruzada, hay que cuidar con la mercancía que está a su costado, que por una mala maniobra, un accidente que no está previsto, simplemente el producto se malogre o se contamine. Después, dentro de esto, también podríamos decir en este caso, eh, ¿cómo se llama? Hay que alimentos semipredecibles, que son aquellos que se pueden deteriorar, depende de la humedad, del aire, de la calidad microbiana del mismo. Es decir, que tenga frutos, en este caso frutos secos como y los tubérculos, que hay que saber, digamos, por aspecto de lógica o digamos, de ver cómo es el ambiente en donde tú trabajas para evitar que tengas una especie que este producto se deteriore en el tiempo. Entonces, eso ya va a depender, digamos, del cuidado que tú tengas a tu mercancía, ¿ok? O el manejo que tú tengas en el base a tu experiencia con el que tú hayas ido trabajando estos productos. Entonces, esto ya depende de que tú tengas a un personal adecuado que sepa, digamos, del cuidado, digamos, de almacenamiento,
cuidado también de calidad de estos productos para evitar que se contamine con el ambiente. Después tenemos lo que se llama alimentos perecibles. Son aquellos que comienzan con una descomposición en forma sencilla y existen los agentes de temperatura, de humedad y presión, o también de alimentos que ocasionan el deterioro de este. Entonces hay que saber la diferencia entre los alimentos perecibles en el aspecto de los refrigerados de 0 a 5 grados y los congelados que van de -18 a -40 grados. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué se mantiene? Esa es la gran pregunta que a veces nos hacemos. ¿Por qué mantener, digamos, el aspecto de congelación? Es como ustedes en su casa, ¿no? La pregunta del millón. ¿Por qué tú tienes un refrigerador? ¿Para qué tienes el refrigerador? Es para conservar en mayor tiempo posible, digamos, tus alimentos. Ok, tú tienes una separación en tu congelador, digamos, la parte superior tienes como una gaveta en donde se forma hielo y hay otra, que eso vendría a ser como productos congelados, como la carne, y tienes productos que los tienes en la parte inferior, que tienes una temperatura que podemos decir refrigerada, que puede tener 0 menos o hasta 5 grados o 8 ambiente. En este caso, ¿para qué lo mantienes ahí? La pregunta de millón es que esté más fresco, que esté, digamos, apto para digamos, para tu consumo. A veces nos hacen esas preguntas y yo pongo siempre el ejemplo de que tú haces con tu refrigerador. ¿Para qué la tienes? ¿Cuál es la importancia que tiene? Entonces, todos tienen ese tipo de lógica, ¿ok? Y entonces tienes que ver, digamos, en el caso de, si vemos el gráfico, acá te menciona que cuando está entre un promedio de más de 0 a 5, todo se mantiene como cuando ustedes aprendían ¿cómo se llama? En el colegio, digamos, estate quieto o chip y bola, te quedas, ¿cómo se llama? Congelado, juegas el congelado y la mayoría de los productos se mantienen inactivos o se refrigeran o se congelan. Después, si tienes ya una especie de, en este caso, vive cuando el producto está en intemperie, los productos, en este caso estas mercancías, viven o se desarrollan en una especie, se van evolucionando o se van madurando de una forma veloz. Y después, mayor, digamos a 60 grados, pueden morir porque, por este caso, baño María, fuego directo o no, en este caso, el árbol. Es decir, cuando, digamos, a veces dice, ¿no? ¿A qué temperatura normalmente los productos, cómo se llama? Los mantienes, en este caso, cuando uno lo pone a fuego, digamos, al agua María, ok, y eso hace que en este caso, ese tipo de cosas se mueran en este caso, ¿no? Entonces estamos poniendo ejemplo, ¿no? Claro, en este caso Dino dice, no, para conservar, simplemente la lógica es, yo tengo ese producto para que si yo quiero que ese producto haga un viaje, por ejemplo, de Chancay a Shanghái, el viaje aproximadamente con lo que están prometiendo es un viaje de 25 días. ¿Cómo hago para que un producto que está en contenedor se mantenga en las mismas condiciones desde que lo corté, digamos, del campo? Entonces tengo que mantenerlo en una especie de temperatura. Por favor, apaguen sus audios. Ok, cortes ¿cómo se llama? La fruta y lo transportas en el otro caso. Ok, acá hace una pregunta. ¿En cuál del ministerio te otorgan documentos que garanticen los alimentos? Regulaciones de ingresado. Bueno, la entidad del Estado peruano que está encargado de los alimentos, hay dos alimentos primarios, como por ejemplo frutas, legumbres, y en este caso lo mantiene SENASA. Ok, SENASA es el encargado. Si es un alimento procesado, lo ve DIGES específicamente. Si es un producto, digamos, en regulaciones sanitarias, cada país tiene una especie de protocolo. Y los protocolos están de acuerdo a protocolos de seguridad, digamos, de los alimentos. Entonces, en este caso, las entidades que están regulando la parte de alimentos primarios, que son las frutas, lo que viene a ser semillas, en este caso es SENASA. Y el encargado, en este caso, de los productos, digamos, de alimentos, en este caso procesados, es DIGESA. Ok, eso es lo que le puedo responder. Ujú, listo. Ujú. En el caso de productos perecibles, tenemos los bananos. Si vemos en cuánto, digamos, en porcentaje del comercio exterior de productos perecibles, tenemos 20% son los bananos que se exportan. Tenemos frutas y hortalizas en un 31%.
ustedes ven que a nivel internacional el Perú es un país que el producto principal en valor agregado son los productos que exportamos, son los agricultura. Y entre los de agricultura podríamos mencionar que tenemos las frutas, las hortalizas, los bananos, en este caso, y un 19% son los productos ideológicos, un 24% son los cárnicos y 6% otros. ¿Qué características podemos mencionar en este caso cuando tenemos un producto predecible? Estaríamos mencionando, en este caso, pongo el caso de la palta, que tendríamos que pensar cuando yo tengo que ver el tipo de envase y embalaje con el que voy a trabajar. Tengo mi fruta, ¿ok? Que es mi palta. ¿Ok? ¿Qué tipo de características tengo que tomar en cuenta para esta fruta? ¿Ok? Este producto respira como ser humano, tiene respiración, se puede generar cuando tiene un aspecto de maduración, sí, que se pueden generar microorganismos en el ambiente. ¿Se puede descomponer? Sí, se puede descomponer por varios ingredientes que puedes tenerlo. Transpira también y produce lo que es el gas etileno. Al producir este gas etileno, lo que hace es que ese producto tenga, digamos, el producto madure más rápidamente. Entonces, cuando yo tenga que establecer de un producto, en el caso de frutas que les acabo de mencionar, respiración, cuando ustedes hacen ejercicio, automáticamente se les genera un calor. O cuando, por ejemplo, está en un ambiente, digamos, cerrado, ¿qué va a pasar? El producto va a respirar, va a buscar todo el oxígeno que tenga y lo que va a hacer es que va a sentir una especie de calor. Entonces, vas a tener que tomar estos factores para pensar qué tipo de envase embalaje es el adecuado. Entonces, ya hemos visto un poco lo que siempre es pensar, analizar o tomar en cuenta qué tipo de preparación de envase y embalaje hay que tomar, hay que analizarlo. ¿Qué es el envase, en primer lugar, no? Es todo recipiente en el cual tiene contacto con el producto antes de ser consumido. Además, su principal función es proteger al producto de los factores que pudieran alterar el estado natural o la composición, así como la calidad. ¿Ok? En su aspecto también hay que tener en cuenta que su embalaje, ese sistema de protección, en este caso de las mercancías que para poder ser transportadas o protegidas, en este caso durante el transporte interno e internacional con cualquier siniestro. Entonces, los que hemos trabajado en la parte logística, siempre es muy importante conocer qué tipo de embalaje es el apropiado, o si no lo conoces, hay que preguntar a las personas que manejan el aspecto de envíos para saber cuál sería hay que analizar los tres tipos de transporte que existen, ¿no? El transporte interno del país de origen, el transporte internacional que viene a ser desde el puerto de origen hasta el puerto de destino, o el aeropuerto de origen hasta el aeropuerto de destino. También hay que analizar en este caso el punto importante desde el que la mercancía descarga hasta el local del cliente. Entonces, tú tienes que analizar y ahí tomar tus precauciones, porque el embalaje es muy importante, digamos, para la protección, almacenamiento de este también. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿cuáles son las funciones más importantes que tienes en el envase? Entonces, en el envase hay tres aspectos muy importantes que a veces lo mencionan los especialistas o los que, digamos, venden estos productos, ¿no? Ok, me indican que no me escuchan. ¿Me escuchan en este caso? Sí, sí se escucha bien. Sí, se escucha Ok, bien. Sí, entonces sí. la Ujú, señora, ok, Sí, entonces sí, se ahí es un escucha problema de, bien. ujú. ok, entonces debe ser su audio que no se le escucha a ella. Listo, perfecto. Siempre hay que preguntar para tener, digamos, las condiciones adecuadas. Listo. Si estamos hablando de envase embalaje, también el aspecto del audio, en este caso que estamos conversando, también es muy importante tener. Ok, la única que no tiene audio es la señorita. Ok, entre las funciones del envase, que siempre hay que tener en cuenta los que hemos dedicado un poco a la parte del comercio internacional, y siempre los profesores de marketing me decían lo siguiente, ¿no? Cuando estaba en la universidad. Hay que ver el aspecto, primer punto es protegerlo. Es como cuando, por ejemplo, uno es padre. Cuando uno es padre, su hijo recién está aprendiendo a caminar y usted creo que a caminar o digamos a gatear, lo que intenta en este caso, cuando ve un peligro, que intenta hacerlo es protegerlo de cualquier golpe o cualquier maniobra, cualquier accidente que uno lo pueda prever. Entonces, tu función principal en este caso, cuando tú diseñas un envase o un embalaje, lo intentas es protegerlo de cualquier, digamos, fricción.
de cualquier golpe o, digamos, de cualquier acción que esté prevista en estas acciones. Yo imagino que cuando ustedes, algunos que sí son papás o han tenido esa oportunidad, no sé si ustedes han ido a jugar con su hijo a los estos juegos que ponen siempre en los condominios. Entonces tú ves que el chiquito se mete en una maraña de tubos o lo que nosotros hacemos el sub y baja y demás cosas. Entonces tú estás preveyendo que no se caiga o que no sufra un golpe. Entonces en esos tipos de cosas es igual que el envase de embalaje. Tú, si ves que tu hijo va a sufrir un accidente, ¿qué haces? Tú pones tu cuerpo y el golpe que te caiga a ti es igualito el embalaje. El embalaje y el envase tiene esa acción de protegerlos contra cualquier golpe que se presente. Entonces, el segundo punto, ya he visto que ya sé qué se entiende por proteger. El otro es conservarlo. Conservar es que el producto mantenga las condiciones adecuadas, digamos, como tú lo preparaste o como tú lo recibiste en un primer momento. Es decir, si es algo que siempre me dice un amigo, ¿no? Que el aspecto, desde el que yo lo hice la preparación de dependiendo del tipo de condiciones, yo quiero sentirlo después de 20 días, lo mismo que yo preparé hace 20 días. Entonces hay que tener eso de que se conserve los nutrientes o los tipos de olores o los tipos de cosas que uno lo siente. Te pongo el caso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ha hecho servicio militar, entonces en el servicio militar, ¿cómo se llama? Lo que te dan, digamos, es un atún y tus galletas, ¿ok? O lo que ustedes cuando han tenido que pasar las elecciones han sido miembro de mesa, y lo que les dan son sus galletas y les dan un atún o les dan otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Tú deseas que cuando tú abras tu atún, tenga, digamos, que se sienta que es un atún, ¿no? Que tenga las mismas condiciones de conservación. Entonces, y eso las personas que han hecho camping o demás cosas, es lo que normalmente sientes, ¿no? Abro mi atún y siento que es un producto nutritivo, que sientes las condiciones de lo que fue preparado y eso es lo que a veces se tiene en cuenta. Otro punto importante que a veces tenemos que tomar, analizar mucho, y esto es muy importante para cuando ustedes vendan un producto a nivel internacional, que el envase a veces es considerado como el vendedor silencioso. ¿Ok? Yo me acuerdo mucho cuando yo empecé a trabajar en una empresa de hace muchos años, cuando era chivolo, recién estaba saliendo al mercado. ¿Ok? Me llevaron a ser vendedor ahí en una tienda. Entonces voy a la tienda, entonces, y veía que el producto no salía. Esos vendedores de bodega que tú vas, recorres todas las tiendas y dicen, ya, bueno, ¿cuánto quieres para esta semana? 10, 20. Entonces te iba por la ciudad de Arequipa, ir visitando todas las tiendas y iba haciendo mi pedido. Entonces llego a las tiendas y me dicen, no, no está saliendo tu producto, me estoy quedando todavía con el anterior. Dice, qué raro, si ya se pasó una semana y no se vende. Entonces, y yo pensaba que era en esa zona, y voy descubriendo dos, tres zonas en la ciudad de Arequipa y no veía que no vendían. Entonces, algo está pasando. Entonces, eso me reporté a mi gerencia de marketing o la gerencia de ventas en ese tiempo. Ok, y si algo está pasando, ¿por qué el producto no pega? Entonces, preguntando, hay una especie de opción, preguntas a tu compra, al bodeguero y le dices, "Oye, por qué el producto de la competencia y el mío no se venda? Ah, acá está pasando algo. Y él me decía, mira, lo que debe estar pasando es el color del producto. ¿Qué te refieres con color? Que el envase no es muy llamativo, el envase no lo quiere el usuario. Ah, puede ser, sí, puede ser. Entonces, sí hizo ese reporte, dijimos como vendedores, mira, este producto no sale porque el color o el tipo de envase no es muy preferido por el usuario. Entonces hicieron la especie de estudio de mercado, verificaron que sí puede ser ese tipo de opción y presentaron otro tipo de envase. ¿Qué pasó al final? Que el usuario apreciaba un poco los colores un poco más fuertes, en este caso, y se hizo el cambio. ¿Qué se notó después? Que comenzó a salir el producto. Y eso es muy importante. Si tú eres un vendedor y estás en perspectiva de cosas, hay que siempre estar pendiente de lo que quiere digamos, los usuarios en este caso. Por eso las tres funciones importantes es proteger el producto, conservarlo y venderlo adecuadamente. Clases de envases por función que también a veces tenemos que tomar en cuenta.
los envases primarios, secundarios o terciarios. En el caso de envases primarios, este contenga contacto directo con el producto y lo protege, es decir, el de acá. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo, digamos que está intentando, digamos, el producto, digamos, tenga un contacto directo y lo protege y, digamos, y tenga contacto directo con él. Tenemos envases secundarios, como ustedes vienen acá, ayudan en el traslado del producto y lo tienen, son utilizados para proteger, para ofrecer un producto al público. Esto a veces nos pasa que cuando, por ejemplo, uno se va a casar, ¿no? Y cuando se va a casar, primero tiene que ponerse adentro el contacto primario, podríamos decir que es el vivirí, que el vivirí te pones y eso viene a ser tu envase primario. Después del envase primario tienes el envase secundario, podríamos decir que es tu camisa. De tu camisa tienes el envase terciario que podría ser su saco. Entonces, estoy poniendo tres ejemplos que el envase primario se contiene contacto con el producto y el que lo protege. El envase secundario es aquel que ayuda en el traslado del producto y también son utilizados para ofrecer un producto al público. Ok, como la camisa que estás listo para el matrimonio. Y el tercero, en este caso, agrupa, manipula el almacén para trasladarlo. En este caso, ya cuando te pones el saco, te pones la corbata y más cosas. Entonces, te he puesto un ejemplo bastante claro. ¿Qué funciones debes tener para cuando tengas que embalar tu producto, no? Y esto es muy importante que a veces no lo conocemos, no tenemos una idea real cuando estamos en los negocios, ¿no? Un amigo me dijo que si no tienes el embalaje adecuado, puedes tener, digamos, algunos problemas en los costos, tienes un problema, digamos, para la conservación de este producto o la manipulación o almacenamiento, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué analizamos acá? Hay que proteger las características de la carga, preservar la calidad de los productos que contienen específicamente. Hay que facilitar, miren el principio básico del embalaje, si no lo sabía, trasladar la mercancía de un lugar a otro y también mantener las condiciones según cómo se utilice. ¿Ok? ¿Qué es lo que facilita el embalaje? Lo que facilita es tener un buen almacenamiento, una buena manipulación de la carga, que es muy importante, la buena unitarización. Ya había hablado que la unitarización, para que usted lo entienda un poco mejor, es como, por ejemplo, que me decía cuando aprendí este negocio, que la unitarización es como, por ejemplo, cuando vas a un supermercado. Cuando tú vas a un supermercado, ¿qué pasa? Si tú no tienes carrito, ¿en qué lo vas a llevar? Normalmente vas a estar tus manos ocupadas, vas a estar con una bolsa en cada mano específicamente, y eso te va a hacer incómodo, digamos, el poderte movilizar de un sitio a otro. En cambio, si hablamos de unitarización, ¿cómo podemos pensarlo? Es cuando ustedes utilizan el carrito de compras. El carrito de compras, tú metes todos los productos que vas a llevar y tú puedes moverse, puedes dejar el carrito de compras en un sitio y ahí te puedes mover en cualquier sitio y vas comprando tus productos. En cambio, si tú ya estás comprando los productos y tienes tus manos ocupadas, ya no puedes comprar más. En cambio, si llevas el carrito de compras, estás que junta todos los productos y tú puedes tener mayor movimiento y traslado de la gente. Entonces, el sistema de unitarización, ¿cuál sería? El carrito de compras, porque te permite trasladar mayor cantidad de cosas en una unidad de carga, específicamente. Distribución, en el caso de esto, que mucho importante, nosotros no nos damos mucho en cuenta, pero cuando vamos al extranjero, lo primero que te preguntan es, ¿cuál es el embalaje que vas a utilizar y cómo lo has agrupado? ¿Por qué te preguntan esto? Porque esto va a depender de dos cosas. El cómo almacenas la mercancía en un determinado espacio y segundo, que me explicaron, digamos, en el extranjero, te permite, digamos, hacer una mejor distribución de la última milla de una mercancía a otro sitio. Entonces, es muy importante que eso lo tomes en cuenta para, digamos, en este caso, poderlo manipular o trasladar. Otro ejemplo que les puedo dar es en el caso de que le pasó a un amigo hace unos meses, hace un año, que mi amigo había en el extranjero y quiso hacer un negocio de distribución. ¿Qué pasó con mi amigo? Que se compró unas unidades, unos camiones super gigantes, y cuando quiso entrar con su camión a la ciudad de Lima, específicamente al centro de Lima, con tremendos camiones no podía descargar porque hay unas medidas de unidades de carga y también de estacionamiento. Entonces dijo, oye, acá me equivoqué. Claro, Angelito, estás equivocado, le decía. ¿Y por qué estás equivocado? Porque para entrar al centro de Lima no entras con un camión.
puedes entrar en este caso con qué, con una minivan, puedes entrar en este caso entras con tu movilidad, ¿cómo se llama? Tu camioneta 4x4 o ya lleva tu delivery, o lleva tu scooter, pero con ese tipo de unidades porque las calles en Lima son pequeñas, no son grandes. Entonces tienes que buscar una unidad que te permite hacer una mejor distribución en el centro de Lima. Entonces él entendió el tipo de modelo de negocio que tienes que hacer. Primero ver por dónde te tienes que movilizar para hacer una mejor distribución. Y eso que depende del tipo de embalaje que estás aplicando. Si vas a llevar pallets, o vas a llevar cajas, o vas a llevar en este caso por unidades. Eso es lo que tú tienes que hacer en primer momento. Después tienes que ver cuál sería la tarifa de flete y establecer si vas a tener una prima de seguro en estos casos. Entonces ya tenemos que en este caso tener en cuenta. Para las condicionaciones del diseño del envase de embalaje que hay que tener en cuenta. Analizar las medidas de producto, el peso que va a contener es muy importante. El apilamiento de los productos acá es una clásica del peruano, que queremos poner mayor cantidad de cosas digamos, a una especie que no tiene mucha resistencia en el piso. Entonces, hay que saber cuánto puedes apilar de estos productos en este tipo de sistema. El otro es, también hay que ver el tiempo de travesía, el tiempo de almacenamiento, tienen que tener en cuenta, el proceso de envasado, también hay que analizarlo, la temperatura, humedad y medio ambiente. Entonces, miren todas las condiciones que tienes que tomar en cuenta para un tipo de diseño en base a embalaje para cuando tenga que ser trasladado, movilizarlo y almacenado, en este caso de estos productos. Entonces, hay que tomar, como decir, ya te estoy diciendo los tics para elegir adecuadamente el tipo de diseño y envase a embalaje. Medida de producto, peso contener, apilamiento, que viene a ser ¿cómo se llama? Así cuando juegas, hay un juego que siempre no me acuerdo, que juega mucho cuando estás encerrado en una casa y tienes que poner cubito por cubito, cubito, no sé, tiene un nombre japonés, pero que lo usan mucho y que te entretiene porque después tienes que sacar cada uno de ellos en el sistema, ¿no? Jenga. Bien, Pilar, en este caso es el juego Jenga, que siempre pierdo porque mi esposa me gana, en este caso porque a veces pierdo digamos, ¿qué le puedo decir? Por el apresuramiento, por querer ganar y simplemente esto es paciencia, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Otro punto importante, Tetris también. Ok, muchas gracias. Les agradezco ese tipo de información. Siempre cuando estoy en tipo de conferencia y me acuerdo del tipo de este juego de apilamiento, no sé, me olvido, siempre lo apunto en una parte y cuando tengo que dar la exposición me olvido de ese punto. Otro punto importante que ustedes van a hacer alguna vez, van a tener estos problemas, es preguntar el botulado del embalaje. Esto yo lo aprendí, siempre lo he aprendido esto cuando he tenido que hacer las enviables. No sé si ustedes alguna vez tienen la costumbre de enviar, ¿cómo se llama? Encomiendas. Yo tengo la manera de a veces mandar encomiendas a provincias, más que todo por mis familiares. Entonces, lo que yo aprendí es cuando voy a entregar esa encomienda a mis familiares que están en el norte, específicamente en una zona llamada Tumbes, ok, ¿qué tengo que hacer? Agarro, ustedes no sé si ustedes han visto que en la empresa de transporte, que hay muchas como Cruz del Sur, Flores, Hermanos, ustedes les enseñan un papelito y dicen, así tiene que llenar para que la encomienda esté bien establecida. Entonces hay un tipo de rotulado que se tiene que tener y eso es muy importante que ustedes cuando tengan que exportar un producto al exterior, preguntar qué tipo de rotulado tienes que cumplir en dicho país. ¿Por qué? Porque hay especificaciones técnicas que te lo exigen. Si tú no lo haces así, puedes que el producto te lo rechacen. Y eso te va a costar que tengas que de nuevo rotular y al costo de dicho país. Entonces hay que tener esa fineza o tener esa, ¿cómo se llama? Pregunta especial digamos, a tu importador en este caso, ¿no? Eh, bueno, uno puede ser los octógonos, pero cuando eso se da más que todo para productos que tienen productos que te puede decir que tengan algunas consideraciones técnicas que hayan establecido por el aspecto de grasas y demás cosas, ¿no? Pero hablando de las etiquetas del rotulado, hablamos de los datos del exportador,
datos del importador, tipo de producto, cantidad, calibre, país de origen. La etiqueta debe estar en el idioma del país de destino. Eso también me pasó una vez que estaba en una conferencia y después una señora se me acerca y me dice, señor Ganosa, sí, dígame usted, ¿qué pasado? Le digo, no, sí, mire, he tenido un problema. ¿Cuál? Le digo, que mandé unos productos con una etiqueta, en este caso, ¿cómo se llama? Lo envió el producto y la etiqueta lo había mandado a un idioma que no correspondía al país, es decir, lo había mandado a Brasil, lo había mandado en idioma inglés, entonces le estaban pidiendo la etiqueta. Entonces hay que preguntar antes de este tipo de consideraciones para no tener estos inconvenientes. Hay que saber en el idioma del país destino qué peso es el regulado para ese tipo de mercancías y lo que son los pictogramas adecuados, ¿no? Habíamos hablado de los pictogramas, en este caso. Sí, en el caso de pictogramas, como habíamos comentado, son símbolos que son tan pintados, ¿no? Preferente en color negro si el envase embalaje es oscuro, ¿no? El símbolo debe imprimirse sobre un fondo blanco específicamente. El símbolo debe estar pintado sobre un rótulo específicamente. Se recomienda que estar impreso directamente en la superficie del envase de embalaje. Que algunos más característicos en este caso es el frágil, que viene a ser la copa, en este caso que no se debe usar ganchos, que tiene un centro de gravedad, que en este caso tiene dos flechitas hacia arriba, que solamente tiene una sola posición, que tiene un aspecto de almacenaje, que tiene que tener un almacenaje adecuado, que tiene que estar protegido contra la lluvia. Estos tipos de pictogramas son, digamos, estandarizados y está más que todo establecido por cada tipo de producto y de acuerdo a sus condiciones adecuadas, que esto también tienen que hacerlo para evitar que en este caso el producto sufra alguna pérdida o que el producto sufra alguna mala manipulación y eso nos cuesta un sobrecosto demasiado. Entre la preparación del envase y embalaje, ¿qué hay que tomar en cuenta? Que esas son preguntas que nos hacemos. Tenemos, por ejemplo, las cajas, que es casi creo el envase más estandarizado, el que más utilizamos para los negocios, como los envases de cartón, de una forma cúbica o para pintar de llanas o onduladas, relativamente frágiles, ¿no? Que se atenúa contra los aros de metal o alambre, son muy, en este caso, muy económicos y una fácil manipulación, ¿no? También tenemos los que son acondicionados, su uso principalmente está para el acondicionamiento destinado para una venta directa, es decir, ¿qué tipo de productos puede conservar? Productos pesqueros, alimentos procesados, entre otros, ¿no? Eh, y vemos que todas esas cosas son muy importantes en los negocios. En los cajones también, que es otro que también utilizamos para alimentos específicamente, ¿no? ¿Ok? En envases de madera, de igual forma, para las cajas de cartón, que pueden ser maderas de maciza o para cajones de caraboya o armadas de metal, ¿no? Es uno de los tipos de envase al exterior aplicados para la causa de propiedades específicas, que podemos hacer para frutas frescas, naranjas o mandarinas. ¿Ok? También hay otro que viene a ser, que capaz ustedes han llegado a ver, los envases de hojalata, que a veces lo utilizamos para los espárragos o para otro tipo de productos. En el caso de los sacos, también que esto sí se ve muy común. Y yo a veces tengo que ir, ¿cómo se llama? Religiosamente los sábados y domingos con mi esposa, más que todo para ir a comprar en el mercado Santanita. ¿Y qué voy a comprar en mi mercado Santanita? Mi fruta, mi cebolla, como mi cebolla, mis papas. Y no sé si ustedes cuando han visto, cuando van a comprar su cebolla y papas, ok, ven este tipo de envase, uno que está color rojito, ok, que mantiene las condiciones, digamos, y es algo que pasa, ¿no? O también sus sacos que traen su café y demás cosas, que son de un tipo de saco de 50 kilos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces, no? Ya a mí me pasó un caso que estábamos llevando una mercancía hacia Brasil y nos dicen, ya, bacán, vamos a ver el tipo de envase adecuado. Bueno, todos dijimos sacos de 50 kilos. Ok, bacán. Pero ¿qué pasaba? Que cuando vamos a ir los sacos, la mayoría estaba, ¿qué les puedo decir? El saco venía machado, que no sé si ustedes conocen el término, que estaba cocido, como de 50 veces lo habían cocido al saco. Ok, pero cuando llegamos a Brasil nos decía, mira, el envase, el embalaje tiene que tener
¿cómo se llama? Tiene que ser de este tipo de saco, con estas condiciones. Entonces tenía que estar el saco pulcro, es decir, limpiecito. Además que la fruta, la papa que tenía que traer tenía que estar no bebida con cáscara, sino sin cáscara. Entonces tenía un tipo de condiciones que nos hicieron un poco reflexionar en base al pedido, ¿no? Después hay algo muy importante, que en el caso, siempre, si estás llevando alguna fruta, puede que te pidan esquineros o te pidan, digamos, separaciones. Y esto cuando están exportando a Estados Unidos, tuvimos un aspecto de esto porque, y me lo explicaron bien claramente, era porque el producto, cuando está que baila, le llamamos bailar, así como ustedes se van a bailar a la esquina o con sus parejas en una fiesta, ¿ok? Cuando no estás separado, en este caso, lo que puede ocasionarte es que el producto pueda sufrir fricción, es decir, chocar con otra fruta, y esto ocasiona que su proceso de aceleración, de maduración, sea más rápido en este caso. Ventajas de tener un cartón corrugado, es decir, un material que permite diseñar agujeros troqueleados para que para favorecer, lo que habíamos dicho en un primer momento, para favorecer la ventilación, la circulación del aire frío. O también en este caso, el otro caso importante es que es un buen amortiguador y resistente al choque o vibraciones. También esto es posible con la que estuviera cera o parafina para hacerlo más resistente en caso de que se requiere este tipo de embalaje. También hablamos, en este caso, es un embalaje cartón corrugado, es más económico, es más ligero que otros materiales. Y también algunos mencionan que es más fácil de transportar, es más fácil de almacenar. Ok, con la superficie del cartón del COVID-19 durante 24 horas, que también fue un aspecto que se tomó en cuenta, la diferencia entre el plástico, la madera que puede permanecer 4 días sin este tipo de contaminación que pasó en el COVID. ¿Ok? ¿Qué más en este caso hay que tener en cuenta? El cartón es seguro, garantiza mayor higiene, el aspecto del aroma, el sabor y la frescura del alimento. Además, este tipo de embalaje, ¿ok? Nos permite que sea más amigable con el medio ambiente. ¿Ok? Acá tienen cómo le están haciendo la prueba de la resistencia, digamos, en este caso de la resistencia que puede tener al peso, o también en el caso de lo que vendría a ser el tema de ponerle apilamiento, ¿no? ¿Cuánto puede resistir? Acá vemos que hay una prueba de resistencia en compresión al cartón, verificar cuánto se puede comprimir, en este caso, este ejemplo, también cuánto se puede resistencia a lo que es el apilamiento, calcular cuántas cajas, si ustedes ven, cuántas cajas pueden resistir, digamos, se le pone encima, ¿ok? Para que no sea perjudicado el cliente al final, ¿no? También hay una simulación también de cuánto es lo que puede resistir a temperaturas de frío o de bajas temperaturas, ¿no? Hay también el apilado de la palta, en este caso de 4 kilos, las medidas que puede tener, ahí se está indicando la medida de 1,14, del pallet a 1,11, ¿no? Los pallets por contenedor de 20 unidades, cajas en cama, apilamiento de 12 a 22, cajas de contenedor de 5.282 cajas. Una temperatura que puede resistir este tipo de cajas es podríamos decir en este caso de refrigeración, ¿no? Ok, en el caso de la paletizado, en este caso de 11,34 genérico fresco, la medida del pallet es de 1,22 por 1,02. Los pallets por contenedor son de 20 unidades. Las cajas de cartón, disculpen, cajas por cama, apilamiento de 8, slide 12. Cajas por contenedor de 1920 cajas. La temperatura que puede resistir son de 8 grados. Ok, acá tienes otro tipo de envase de paracítricos de la medida del palet de 1,20 por 1 por 1090, en este caso. Los palets desde 20 más 1 unidades, cajas de camas de 8 a 14, cajas por contenedor de 2.240 más 60, queda 2.300 cajas. La temperatura que puede ser de 0 a Estados Unidos y 6 grados de temperatura. Acá tenemos otro ejemplo que también se da para los paletizados de cítricos de 15 kilogramos, genérico y es fresco, medida de pales de 1,20 por 1, los pales por contenedor de 20 unidades, cajas por cama, apilamiento de 5, es la de 14, cajas por contenedor de 1.400 cajas. Además, tenemos la temperatura de transporte de 0 de Estados Unidos y 6 grados de temperatura.
También tenemos cajas para granada, que es de 4,5 por kilogramos frescos, la medida del pallet de 1,20 por 1, los palets por contenedor de 20 unidades, cajas por cama, apilamiento de 10 a 15, cajas por contenedor de 3.000, ok, temperatura de 5 grados. Acá tenemos para jengibre, que también es un producto que ahora está de moda, medida de pallet de 1,23 por 1, palets por contenedor de 20 unidades, cajas por cama y apilamiento de 8 a 9, cajas por contenedor de 1.440. Temperatura por el transporte 8 grados. Acá tienen cómo se hacen, cómo se llaman las cajas. Ok, ahí ven un poco el armado de las cajas. Ok, los almacenes de cliente que tienen atmósfera controlada para prevenir la botura de lo que se llama cadena de frío, ¿no? Que estuvimos hablando un rato, los protocolos de ensuchado, que también es necesario, y de los esquineros, que se ponen en parihuelas, cómo se ingresa, cómo tenemos una cubeta estiva, en este caso en el contenedor de una línea naviera, para mantener el control de temperatura, para garantizar las características del empaque y una buena manipulación. Acá también hablamos del diseño, estructura de las cajas de cartón, productos que estén en óptimas condiciones para su mantenimiento y sus características organológicas. En este caso, que se pueda sentir, digamos, que ese producto es apto para consumo humano. Acá también el uso de los esquineros que son necesarios para que el producto, para que la caja no se abolle o que no mantenga las formas que son adecuadas, ¿no? Sea más estable, sea más resistente, reforzar el embalaje que a veces se dañe o se deforme, ¿ok? Acá tienen también disminuir los daños de la mercancía, distribuir una buena atención que ejercen las películas del embalaje, en este caso con estos flejes, también los paletizados, cómo se hace, ¿no? Los unchos que también se le pone. ¿Para qué es bueno una especie de esquineros? Es un material que permite la resistencia, que es el plástico, genera mayor estabilidad, genera mayor resistencia en la tensión, eh, son aptos para el contacto de alimentos, amparados en norma de salud, que eso hay que pensarlo. Esquineros también son condiciones húmedas relativas a temperaturas extremas. También en este caso los esquineros son amigables, reciclados también. Y también tenemos lo que es el caso de embalajes de policloruro de vinilo, ¿no? Que en este caso son impermeables, evaporan agua en los gases, se utiliza para envases formados para la mantequilla, margarina. Esto también lo han visto para los productos como el arándano, ¿no? Ok, acá tenemos también el PVC empacado para las carnes. También se usa en este caso el cartoplas o el celuplas, que son para colgados de plástico, para el cartón, y aspectos, digamos, que te mantengan que digamos, el pal esté, digamos, en manera fija, ¿no? Es decir, así cuando tú le pasas cuando vas de viaje y ¿cómo se llama? Te lo aseguran para que no te lo puedan abrir ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tu maleta. En este caso, el Catuplas, también tienes prueba de resistencia para resistir altas o bajas temperaturas bajas, que a veces, ¿por qué? Porque hay productos, así cuando uno sube a una montaña y tienes la temperatura muy baja, tú ves que tu mano se vuelve morada. Eso también puede pasar con el producto a unas temperaturas que son muy altísimas, ¿no? Tipos de embalaje tenemos autoportante, que es el producto quien soporta el apilamiento, semiportante, que es la combinación de una caja y un envase primario, que puede soportar el apilamiento de los envases para que no se deforme, y no portante, que la caja debe resistir el apilamiento de los productos, ¿no? Aquí hay que pensar mucho en la manipulación de la carga, específicamente en cómo moverlo de un sitio a otro, para lo cual hay que pensar si necesitas contenedor o pales. ¿Qué costos te puedes asumir? El alquiler o compra de un palet, el llenado del contenedor y el material fijo para contener. También tienes que ver si tienes disponibilidad del material de transporte, es decir, la unidad que pueda mover la mercancía de un sitio a otro. La urgencia del pedido y el envío también hay que tener en cuenta. ¿Cuándo se va a embarcar? Hay que pensar en este caso cuánto es el tiempo de travesía, cuánto es, digamos, además del tiempo de travesía, tengo que pensar cuánto es la frecuencia que tienen, digamos, de salida, si es diaria, semanal o mensual, los tipos de modo de transporte que les había mencionado, el transporte interno, el transporte internacional y el transporte interno en el país de destino. Entonces, hay tres tipos de trayectos
que hay que pensar en cuál es el tipo de embalaje que tengo que utilizar para no tener ningún problema. Cuando tengo el aspecto de transporte internacional, hay que ver la tarifa, de cuando tú elijas un medio de transporte que va a llevar ese tipo de cajas o de tipo de mercancías, hay que ver la tarifa, la distancia, el tiempo de tránsito, el valor de la mercancía es muy importante, los seguros que tengo que pagar, los empaques también que tengo que tener en cuenta, los costos y tiempo de la descarga. Eso es muy importante en los negocios. Y en el caso de transporte marítimo, el traslado a través del mar, hay que utilizar la versatilidad, el aspecto económico, la flexibilidad y la capacidad y la competencia que tiene según el producto que estés embarcando. El transporte, en el caso del transporte marítimo, se utiliza mucho lo que son los contenedores refrigerados, en este caso los BIFA, para que, digamos, mantenga tu producto en buenas condiciones, es decir, por la temperatura y los medio ambiente. Ustedes van a notar que tiene como una especie, como lo que tiene atrás tu refrigeradora, un sistema de ventilación, un sistema de control de temperatura y otro que es como un compresor de aire. ¿Ok? ¿Esto qué permite? Que tú tienes que saber exactamente cómo circula el aire, porque si tú mantienes cerrado por ejemplo, un aula, la cierras, tienes que saber cómo va a pasar esa agua, ese aire que está pululando. Si tú no lo dejas, si no le dejas un espacio para que circule, simplemente vas a tener una temperatura más de lo que se mantiene en ese ambiente. Hay que establecer controles de temperatura, hay que poner sensores para que, tipo termostatos, para que haga una buena refrigeración y pueda medir la temperatura adecuadamente. Acá te pongo ejemplos de temperaturas que existen en caso, por ejemplo, de los duraznos, cocos, la temperatura de 0 a 2 grados, la humedad de 90-95%. ¿Ok? Y ahí tienes algunos ejemplos que, por ejemplo, el durazno, ¿qué es lo que se puede producir? En producción del tileno, también la alcachofa, ajos y cebollas, naranjas, berenjenas y demás otros productos. Entonces, acá tienes ejemplo que en el caso marítimo se calcula por toneladas métricas o por metros cúbicos. En el caso aéreo se calcula, en este caso, hablaríamos de centímetros cúbicos o de, en este caso, kilos. Eh, Eso es un poco. Y el caso del transporte terrestre, ¿qué hay que tomar en cuenta? Esa es la unidad de transporte que recibe la mercancía desde el local y que te puede dejar hasta el país de destino. ¿Ok? Acá te facilita mucho la modalidad de transporte y hay muchas ventajas que va a depender, en este caso, de su capacidad, de su competitividad, de su flexibilidad o la rapidez que tenga cada una de estos tipos de unidades. Ok, esto es todo lo que les puedo decir de lo que es el envase, embalaje y transporte. He querido agrupar todos estos temas para que sepa que todo esto se integra y son también aspectos que hay que tomar cuando la decisión de embarcar o de hacer un negocio en comercio internacional. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir en esta hora que hemos trabajado sobre el comercio internacional. Muchas gracias, Juan Carlos. La información ha estado bastante precisa, bastante explicativa. Entonces, bueno, quisiera saber si es que tienen preguntas adicionales. Este es el espacio en el que, en caso tengan alguna consulta, duda de lo expuesto, algo en referencia a los envases, embalajes, el transporte, pueden plasmarlo en el chat o, de lo contrario, también pueden prender sus micrófonos en caso deseen hacer una pregunta abierta. Te agradezco, Juan Carlos, por la ponencia del día de hoy. Las personas aquí en el chat están muy agradecidas también respecto a la excelente explicación que has podido brindar. César, adelante, a ver tu pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, yo soy justo un egresado de la carrera de Logística Internacional. Mi pregunta es sobre un área de trabajo. ¿Hay un área específicamente que se dedica a ver todo lo que es solamente envase y embalaje? En qué sentido? Lo que lo que hemos hecho ahorita es como una especie de, digamos, charlas sobre lo que son los tipos de envase de embalaje. Hay, el caso con Jessica, hacemos charlas de varios temas. En este mes ha tocado envase de embalaje, en otros meses hemos hablado de cadena de suministro, hemos hablado de seguridad de la cadena de suministro, hemos hablado de Incoterms,
de costos, es decir, hay de varios tipos en este caso de información. Ujú. Todo esto es el departamento logístico, ¿no? No, nosotros no nos llamamos departamento logístico, nosotros nos llamamos departamento de facilitación de exportaciones. Lo que hacemos Ajá. nosotros es dar conferencias sobre temas de logística y aduanas específicamente. Ujú. Hay algunas consultas en el chat, entre ellas indican cómo proteger mercancía en transporte terrestre cuando es abierto. Bueno, eso va a depender del tipo de condiciones, porque tú puedes tener, en este caso, un transporte terrestre que está, ¿cómo se llama? Lo pones en un, ¿cómo se llama? Un termoquín, vas a tener, lo vas a llevar en cajas o lo puedes llevar en cajas. Va a depender del tipo de condiciones y lo que hicimos en toda la explicación de saber el tipo de condiciones del producto y el uso que le vas a dar. Yo no te puedo asegurar porque primero tengo que analizar, digamos, cómo son las condiciones para hacer una buena determinación de qué tipo de envase embalaje se tiene que aplicar, ¿no? Otras consultas adicionales, dice, en el caso del embalaje exterior, por ejemplo, las jabas de madera, ¿se puede utilizar cualquier tipo de madera? No, eso, digamos, en el caso de el tipo de madera, hasta existe una regulación de la NIN 15 que te establece qué tipo de madera tienes que aplicar, porque puede ser que en el otro país te lo rechacen. Entonces, hay que saber qué tipo de madera es la aplicable para ese tipo de embalaje. Ajá. Y Luego existen dice, proveedores que te dan ujú, el perdón. proveedor del, digamos, del negocio te puede decir cuál es la madera aplicable, ¿no? Porque puede haber un rechazo que esa madera no es la adecuada porque trae plagas y te lo pueden rechazar en el mercado y te pidan que hagas otro tipo de embalaje. Ujú. ¿El embalaje es el mismo tanto en el transporte terrestre como el marítimo o aéreo? No, a veces puede que sea igual o puede ser diferente. Entonces, por eso a veces se puede dar ese tipo de condiciones. Entonces, eso va a depender mucho de cómo se llama de la restricción que exista, ¿no? Ahora, ¿quién regula la certificación de maderas en los pallets? Es SENASA. Ujú. Tiene que tener el sello de NIN 15, ¿no? Ujú. La consulta dice, El las NIN 15. empresas agroindustriales, el área de producción o logística, ¿no? Y logística referido a almacenes, centro de distribución, tienen a su cargo justamente de verificar o ver esta Bueno, sesión de envases y sí, embalajes. Ujú. claro, tiene esa función principal. Tienen que determinar porque ellos son los que conocen cómo producen sus bienes y cuál es el cuidado, cuál es el cuidado, cuál es el tipo de protección, qué tipo de condiciones tiene que viajar un producto, ¿no? Ujú. Otra consulta es, ¿quién es el titular de la carta aporte terrestre? ¿Quién es el titular? A ver, el titular del transporte terrestre está indicado de dos aspectos. ¿Quién es qué Incoterm estás aplicando? Si yo trabajo en Incoterm, Sword o FOC, ¿quién es el FCA, es decir, Incoterm, Sword y FCA, quién es el responsable, digamos, del transporte internacional? ¿Es el importador o es el exportador? En caso de Sword y FCA, el que es el dueño de la carta Porter, en este caso es el importador, porque él se va a encargar del transporte internacional. Si hablamos del Icotab C y D, que son los CIF o DDP, el que es dueño de la carta Porter, en este caso viene a ser el exportador, porque él está encargado del transporte internacional. ¿Quedó claro? Ujú. Otra consulta dice, ¿cómo indicarle a los proveedores que las cajas deben ser medidas que permitan la estiva y apilamiento en un pallet? Eso lo haces mediante el pictograma. Y el pictograma estás indicando, tienes que indicar qué tipo de pictograma quieres trabajar. Otra Ujú. consulta indica, ¿cuántos niveles de frascos de vidrio para la exportación de conservas usted recomendaría poner en una caja? Bueno, eso va a depender del tamaño de la caja y tener que también cuánto es lo que te puede resistir. Ujú.
Ah, bueno, es un comentario, dice, pero en la NIF 15 solo indica que debe pasar por tratamiento térmico de fumigación respecto a los pares, ¿no? Ujú. Claro, tiene dos opciones, o fumigarlo o tratarlo térmicamente. Ahí justo bajo esa consulta dice, pero no indica si debe ser el material de pino. Bueno, eso normalmente tienes que preguntar antes a tu proveedor, a tu importador, si ese tipo, cuáles son las restricciones que existen, digamos, en el tipo de madera en su país para que no, si necesitas ese tratamiento o no. O también preguntar a SENASA qué tipo de madera tiene que ser tratada. Ujú. Creo que Jessica hemos respondido todas las preguntas. Una ¿Alguna pregunta consulta, adicional? una consulta, por favor. ¿Escucha? Sí, sí, te escucho. Juan Carlos, eh, ¿cuál sería, digamos, el tema de una vez que llegue el producto al destino, el manipuleo del envase y embalaje? O sea, el post. ¿Cómo no lo entendí? Digamos, en el tema de, puede ser reciclado, puede ser incinerado, puede ser, no sé, ¿cómo es que se manipula el post llegar al mercado de destino del envase y embalaje? Porque lo que se utiliza es el producto, ¿no? Que es lo que va a comprar el consumidor. Pero, y Ah, bueno, el embalaje eso, usado. a ver, si usted está quedando en condiciones con su cliente, lo que usted tiene que indicarle qué tipo de condiciones después de utilización del producto, qué tipo de acciones toman en su país, digamos, con la caja, o en este caso, puede ser que la caja le entreguen a su cliente final, puede ser, y ellos ya tendrán una política de reciclaje o tienen una política de destrucción o de economía circular. Usted le puede solicitar a su importador qué tipo de operaciones hacen después de que el producto es utilizado. Eso sería recomendable que usted lo plantee mediante un correo o tipo de acciones para no tener inconvenientes al respecto. ¿Me entiende? Sí, Yo pero en tenía todo esa caso, costumbre, sí, yo en lo que todo tenía esa caso, costumbre en mi caso, lo que hacíamos nosotros era preguntar mediante un correo si existían algunas políticas al respecto y también poniendo las premisas que cualquier indicación que sea necesaria de alguna certificación o de algunos permisos o restricciones que se planteen en el país de destino, que nos hagan comunicar antes del envío. Ujú. Eso es lo que nosotros teníamos como política. Entonces nos curábamos en sano. ¿Para qué? Para evitar cualquier inconveniente después del rechazo del embalaje o de la caja o del esto, si no lo había mencionado en un correo pertinente. Eso es como un curarse en sano. Usted lo que tiene que hacer es establecer todas las premisas del cuidado del envase, el aspecto de después del uso que tenga, o políticas, digamos, de reciclaje, si es que lo amerite en el país de destino. Porque todos los países tienen diferentes tipos de políticas, diferentes tipos de acciones, que es mejor hacerlo antes de que después de. ya, una última consulta. ¿Y eso no estaría a cargo ya del importador? ¿O depende del Incoterm que se haya vendido? Depende del licor que usted planteó. Ujú. Ok, Listo, muchas gracias. En gracias, este momento gracias. voy a lanzar una pequeña encuesta de satisfacción. Ustedes ahorita en la pantalla Zoom pueden ver una pequeña encuesta de 3 preguntas para poder evaluar tanto la presentación de esta tarde, el desempeño de la organización. Em, Muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias con todos por su participación. Pueden ir completando también su registro de asistencia en el link que se encuentra en el chat. Esto nos va a permitir a nosotros poder enviarles tanto la presentación como la grabación. Así que muchísimas gracias con todos.